Hola a todos y bienvenidos a Paseos con Arte, una iniciativa de la Asociación Cultural Valdecorneja en la que vamos a enseñar y a explicar piezas de nuestro patrimonio. Lola y Gloria nos van a contar lo que recuerdan sobre la manera en la que se hacía el pan en la Aldehuela. Estamos con Lola y con Gloria, que son vecinas de la Aldehuela, y me gustaría que nos contarais qué recuerdos, qué vivencias tenéis, qué os acordáis de lo relacionado con el pan, de cuando erais más jóvenes y Pues, se usaba el horno de manera comunal, recetas. sí, pues todo nada. Eso, contarnos. No, yo tenía una tía soltera y mi madre y mi padre compartían el pan con ella, y entonces amasaban una semana cada uno y yo ayudaba a amasar. Cuando ya era mayor los ayudaba a amasar y ponían una artesa, en la artesa ponían la harina a las dos partes y dejaban el centro, y allí echaban la levadura, el agua, iban juntando la harina de las dos partes, uno por cada parte, iban juntando la harina hasta que ya se hacía la masa. Luego se amasaba un rato grande, hasta que, como era bastante cantidad, a lo mejor eran 15 kilos o... ¿Era el pan para una semana? Para o una para semana, sí, una tiempo? semana amasábamos cada uno, era el pan para una semana, amasábamos cada uno, y mi tía pues luego ya nos ayudaba porque era soltera y vivía allí con mis padres, y mi abuela estaba también, pero ya era muy mayor, ¿no? Y nos ayudábamos unos a otros, y luego ya encendían el horno. ¿Y dónde ibais a cocerlo? Allí teníamos horno en casa todos, teníamos horno. Teníamos horno y encima teníamos las gallinas del horno. Antiguamente las gallinas, estaba el gallinero encima del horno para que en el invierno estuvieran calentitas y pusieran. Y entonces pues calentaban el horno, que se tardaba bastante en calentar. Y ya... Sí, como 2 horas nos ha dicho Lorena más o menos, ¿no? Sí, que hasta que se estaba tardaban. caliente ya... Eran otros... Es como este, pero de otra manera. Los hornos más grandes se metían en 12 panes y a lo mejor hacían un roscón o un bollo, o hacían hornazos, o hacían bollos de... También se hacían bollos de Los aceite. dulces, ¿no? Bollos de aceite. Luego también mi abuela hacía muchas rosquillas que estaban muy ricas, hacía suizos. ¿Aprovechabais la misma hornada para...? No, la misma hornada no. Eso cuando ya se sacaba el pan, vale. se metían esas otras cosas, que el horno quedaba un poquito caliente, y ya se sacaba eso y se metía lo otro a cocer. Como el otro necesitaba menos eso, hacían rosquillas de baño, hacían mantecaos, hacían perronillas. ¿Y tú te acuerdas, Lola, cuántos hornos habría en la Aldehuela? ¿Hace Muchos, por lo menos 60 o 70 años? Muchos. Mis padres, mis abuelos también tenían el horno. Luego cuando ya mi padre lo quitó, que empezaron a traernos el pan, principalmente de la Horcajada venía, y de Piedrahíta también siempre nos han traído. Pero como el pan que hemos hecho, todavía tenemos ese sabor, esos recuerdos y ese olor a pan recién hecho, que tiene algo especial. Entonces nosotros, mis padres se levantaban también muy temprano, como los de Gloria, y teníamos una artesa, donde allí teníamos la harina y deshacíamos la recentadura, llamábamos recentadura, que es la levadura que se dice hoy, y lo teníamos en una cacerola de barro pequeña, y en agua templadita hacíamos como si dijéramos un hueco para la levadura, y allí echábamos el agua templadita y se deshacía la levadura, y echábamos ahí mismo la sal. Luego, poquito a poco, lo íbamos uniendo. Ellos ya tenían, no medían, solamente sabían... A ojo. A ojo lo hacían. En el invierno hacía mucho frío. También a veces poníamos un brasero para que estuviera templadita la habitación donde lo hacíamos. Mis padres lo hacían en un cuarto. Y siempre teníamos brasero que estuviera un poco. En el verano, por el calor, puede que desde que lo hacíamos hasta que lo metíamos en el horno podía pasar 1 hora y media en el verano, pero en el invierno bien pasaban 2 horas o 2 horas y media, porque no llegaba a fermentar bien. Una vez luego lo poníamos en unas tablas que teníamos rectas, colocando el pan. Se hacía 4 canteros al pan con un cuchillo y se pinchaba un poquito. Y eso directamente teníamos en el horno ya limpio,
lo pasábamos primero como una escoba y luego se pasaba un como una fregona, Como un cepillo o con algo, ¿no? una Como fregona mojada, y eso lo limpiábamos. Retiraba las cenizas, Retiraba ¿no? las cenizas en un ladito y A la lo puerta del horno. a la puerta del horno, en un ladito a la puerta del horno, y salía el pan limpio. Y igual que dice Gloria, hacíamos el hornazo. Ahora en todas las casas hacíamos cada uno nuestros hornazos, y a los niños nos ponían un hornazo chiquitín. Íbamos tan felices y nos íbamos al campo a comer el hornazo, pero el hornazo nos lo habían hecho nuestros padres en el horno. Chorizo, jamón y lomo. y lomo. Y un huevo nos ponían Y el también, huevo que el tiene huevo yo centro. creo que era para darle, porque el Más huevo no daba alimento, ningún ¿no? sabor, Ah. solamente que quedara bonito y quedaba la como forma. más altito. Y Bueno, y más o Pero- menos, ¿cuándo se dejó de hacer pan así de manera Pues mi comunal? tía sería la última, pues cerca en el 90 o así. Bueno, ¿y qué os parece la iniciativa de Lorena, que Lorena- ha conseguido recuperar el horno? Lorena, muy bien. ole con Lorena. Lorena ha sabido valorar lo que son las cosas antiguas, que yo no sabía cómo estaba su horno. Pero cuando me dijeron que lo había conservado, digo, ole con Lorena. Lorena y también su marido. Evaristo también. ¿Cómo han sabido ellos tener esta tradición? Y a mí, Laura, cuando me preguntaste, digo, bueno, pues en el pueblo por lo menos hay un horno que es el de único que Lorena. está ahora ya Yo creo que recuperado, habrá los más. demás- Ay, y yo en las Navas, porque yo no soy de aquí, soy de un anejito ahí arriba y allí vivían mis tías y mi madre y todo. Y tengo una cuadra que es de un señor que me deja, porque tengo gallinas, y me deja, y allí todavía existe el horno. Ajá. Existe el horno, pero bueno, ya está, pues bueno, viejo. Pero hace poco vendimos la casa de mi tía y tenía un horno y yo les decía, pero ¿por qué la vais a que no quitéis el horno? Dices que nos cuesta mucho el recuperarle, porque ya estaba, pues claro, viejito, pues ya estaba cuando mi tía viejo, pues cómo iba a estar. Y le quitaron, pero a mí me dio una pena cuando le quitaron, porque estaba así en un rincón, más bonito el horno que bonito. Y eso. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Qué Gracias. bonitos recuerdos. Gracias a vosotros por tener esta iniciativa. Y gracias a Lorena, que por ello podéis hoy grabar. Que me da mucha pena no haber traído un bollo para hacer de los que yo hago. Bueno, nos tenemos que juntar otra vez Pues y eso. que nos traigas el bollo para que Vale, podamos pues muy hacer en bien. el horno de Lorena. Ya sabéis que estamos a vuestro Gracias a las servicio dos. las dos también.